Todos ven la experiencia, pocos ven el plan. En Backstage entramos donde no entra el público. Decisiones, caos, logística, dinero, ego, creatividad y ese segundo en el que todo puede explotar. Conversaciones reales con quienes convierten una idea en algo que se siente. Esto es Clapsy Backstage. Bueno, bienvenidos ahora a otro Backstage. Aquí estamos con Sebastián Montenegro y Esteban Najas de Najas Arquitectos. Y un poco de lo que queremos hablar es de cómo el urbanismo y la parte de la construcción, la parte de, digamos así, de edificios y demás, confluye con las experiencias, ¿no? Y cómo las personas dentro de una ciudad tienen esta influencia en que la ciudad se sienta viva, en que la ciudad tenga más cosas que hacer, en que la ciudad sea más segura, que es un poco de lo que veníamos hablando antes. Entonces, nada, bienvenidos, Sebas y Esteban. Y nada, aquí justamente lo que queremos ir hablando y de lo que veníamos justo conversando es de esto, de la importancia de tener una planificación urbana, ¿no? De la importancia de como ciudad tener algo que nos permita a nosotros entender cómo funciona en sí una ciudad y justamente ver el tema de las experiencias internamente dentro de una zona específica, ¿no? Entonces, nada, quería que nos cuentes un poco sobre justo a Mariscal, a 10 de agosto, un poco que están trabajando ahí. Muy bien, bueno, gracias Juan Diego. Si bien nuestra oficina se dedica a la planificación, y ese es un término muy importante porque a veces se malentiende al arquitecto como un gestor de objetos, ¿no es cierto? O de una casa o de una oficina. Y la planificación tiene que ver con todo un contexto, ¿no? Lo histórico, el manejo del comportamiento de las personas en la ciudad. Es decir, cualquier intervención que hace uno como arquitecto o como planificador va a tener un impacto a largo plazo sobre toda una comunidad. Yo creo que esa es una responsabilidad que tiene que tenerse siempre. Entonces, dicho esto, pasando a la Mariscal, nosotros, si bien no hemos hecho proyectos relacionados con la planificación urbana necesariamente gubernamental o municipal a lo largo de nuestra trayectoria, que es de 20 años, nos hemos visto abocados a realmente a tratar de tener una influencia positiva con nuestra experiencia para que se entienda que es distinto la planificación inmobiliaria que la planificación urbana. Yeah. Entonces, con esa diferenciación, es importante que las decisiones que tomemos realmente sean desde un punto de vista humanista y que la creación de barrios atienda a las necesidades de las personas y no sean solo lugares de paso, sino lugares de estancia donde te sientas seguro, te sientas visto, te sientas protegido y que además hayan actividades que tengan que ver con lo cotidiano. Y lo cotidiano es comprar el pan, es pasear tu perro, es salir con tu abuelo o simplemente estar con tus amigos. Entonces un poco yo creo que hay que pensar de esa manera, teniendo al ser humano como el punto central de la toma de decisiones de la planificación. Perfecto. ¿Y tú Sebas, un poco en ese sentido, tomando en cuenta lo que... A ver, en esa línea, yo estoy de acuerdo con Esteban, es importante el tema de planificación. Tú lo mencionaste, el tema de planificación urbana es un término inclusive que ha ido mutando a lo largo de los años, ¿no? Porque antes se pensaba la planificación urbana como esta especie, ya sea el arquitecto o el planificador, el urbanista, ya como una especie casi como de Dios que planifica las ciudades desde arriba, ¿no? De hecho, vemos que el modernismo, ¿no es cierto?, en la época de los 60, 70, nace como una corriente arquitectónica que después, al momento de querer dar ese paso hacia el urbanismo, más bien toma decisiones muy equivocadas. ¿Por qué? Porque trata de llevar esos mismos conceptos del objeto a una ciudad que es mucho más compleja y tiene unas complejidades mucho más grandes. Entonces, ahí es donde comienza a salir un poco esta idea de que, por ejemplo, las ciudades deben sectorizarse, ¿ya? Deben planificarse para que haya el área de vivienda, el área de industria, el área de comercio, y eso es lo que genera que la ciudad comience un poco a fragmentarse, ¿ya? Entonces, es importante lo que tú dices porque más bien ahorita estamos viviendo un momento en donde ya las ciudades ya no son metrópolis, son megalópolis, o sea, son ciudades que tienen unas complejidades mucho más grandes. Entonces, siempre que hablemos de planificación urbana, tenemos que entender que no es un tema de sentarse a dibujar, a diseñar y a decir aquí debe pasar esto, esto y esto. La ciudad es un ente mucho más dinámico, mucho más fluctuante, ¿no? Que no tiene un orden tan que lo puedes prever con tanta facilidad. Entonces, siempre hay que tener cuidado con el pensar que hay una respuesta o una solución. O sea, la ciudad se analiza caso por caso, ¿ya? Y, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste de la Mariscal, es un caso bastante complejo porque es un área, una zona de Quito que se ha visto afectada desde varios
momentos, ¿no? Entonces, un área que comenzó siendo una especie de expansión urbana, ya es, para hacer una analogía, digamos, fue el primer Cumbayá, ¿ya? O sea, fue el primer valle de expansión del centro histórico, ¿ya? Entonces, donde mucha de la gente con dinero, ¿no es cierto?, comenzó a desplazarse y a ubicarse en el sector de la Mariscal y los alrededores del Parque Elegido, Alameda y demás, ¿ya? Entonces, nació como eso, nació como una especie de ciudad-jardín, llamémoslo así, o como una expansión. Creo que de hecho así se llamaba, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que ha pasado? Que con los años ha ido mutando de funciones. Llegaron los años justamente 80, 90 y la Mariscal cambió ese uso, ¿no? Pero podemos hablarlo igual a posteriori para entender, digamos, que tiene una complejidad mucho más grande de la que vemos ahora. Aquí hablaste de algo súper importante que es el mix. En uno de los primeros capítulos que hicimos, lo hicimos junto a Paul, que es el que les contaba que hace todo esto de las caminatas por los paseos del centro histórico y demás. Y él nos contaba que su objetivo es justamente repoblar estas zonas o no permitir que se vayan las personas que están ahí. Y que parte de ese objetivo es justamente tener un mix de experiencias, ¿no? Es decir, él hablaba justo de Cumbayá y decía que Cumbayá se está volviendo una nueva zona rosa de la ciudad, y al volverse una zona en la que solo confluye la vida nocturna y demás, se va a despoblar en algún punto. ¿Por qué? Y tiene un sentido súper lógico, que es yo soy joven ahora, entonces ahora como tengo 25 años y demás, digo, oye, sí me gustaría vivir cerca de donde están las discotecas. Pero el día de mañana ya tengo un hijo, tengo lo que sea, ya no voy a querer vivir ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con ese lugar que yo dejé? O lo vuelvo a vender a otro joven que tenga las mismas cosas que yo, o se va a quedar sin nadie a quien arrendar. Entonces, esto va al mix que nosotros justamente tratamos de verlo desde el lado de experiencias. Una experiencia es salir a caminar con mi abuelo, como una experiencia es irme a una discoteca. Entonces, el mundo de experiencias es enorme. Y ahí creo que es donde trabaja también mucho ustedes con el tema arquitectónico. Lo están haciendo en Cumbayá con el proyecto que quiero ir hacia allá ahora. Que es un poco buscar una zona en la que puedas tener para todos de todo, ¿no? Sin tener que hacer 40 minutos para irme a la ciudad de Quito, que sí quiero porque hay una experiencia ya especial, la puedo hacer, pero que tenga todo esto un poco al alcance. Y ahí quiero un poco saber de dónde viene esto, si tiene que ver con algo de teoría o qué exactamente. Yo creo que, bueno, se puede teorizar mucho. Yo creo que parte de los estudios académicos del urbanismo se centran en eso, ¿no? En experimentar y especular. Y eso está muy bien. Yo creo que esa es una de las facetas. También hay la parte intuitiva como usuario, ¿no es cierto? Y tú me vas a decir de qué es lo que buscarías, porque la demografía va cambiando. Un ejemplo como la Mariscal, en su momento, como dices tú, fue el Cumbayá, pero hay que poner las cosas en el tiempo. Ese es el lugar y cómo habitamos en el tiempo. Lo que tú dices es correcto, yo mantengo esa tesis. El modelo de Cumbayá, de Puembo, no es sostenible. No quiere decir que vaya a desaparecer, no hay que confundir las cosas, pero no es sostenible en términos incluso de los poderes de adquisición de las nuevas demografías y de los cambios de la composición familiar, porque las familias están cambiando. Más chiquitas. Más chiquitas. Claro. Y además la capacidad de endeudamiento es más chiquita. Quiere decir que el vaciamiento que está pasando en Quito es producto de una serie de falta de planificación, por un lado, que es esa parte académica que no es ausencia de planes. Hay muchísimos, se han hecho muchísimos a lo largo de años. Es el sistema de gobernanza que no ha logrado que se implemente. Ahora, hablando de lo que decías tú, de las experiencias y lo que nosotros como arquitectos en el ámbito privado hemos querido trabajar en este proyecto que se llama ARTS, que tiene como eslogan Distrito Vivo, parte de una máxima que escribimos al inicio del diseño de este proyecto en el 2021, y básicamente era entender estos elementos que tienen que ver con el comportamiento humano, ¿no es cierto? Con las aspiraciones humanas, con lo que hace que tú quieras quedarte o estar en un lugar. Mucho de esto trasladado de una teoría, que es la teoría de la ciudad de los 15 minutos. Yo en plan de broma digo, bueno, lo que estamos haciendo es una ciudad de los 15 segundos. ¿Por qué lo digo en plan de broma? Porque finalmente es una especie de piloto más pequeño, de ámbito privado, pero que conlleva todas estas aspiraciones, porque también hay realidades y necesidades, pero también hay aspiraciones, y que no sean lugares de paso. Entonces es una pequeña ciudad que tiene un boulevard, que genera esta idea de Main Street, si quieres, que tiene los costados restaurantes, que tiene uso mixto también con oficinas, con consultorios, que puede sonar a que no es muy nuevo, porque en Quito pasa mucho que la planta baja
se utiliza para locales y las altas viviendas. En Nueva York así funciona, ¿no? Correcto. Son ciudades, al final, Porque son ciudades muy densas, como está pasando Tienes en una Quito. demografía diferente, claro. Aquí lo que estamos haciendo es coger un parche de ciudad donde se unieron un montón de elementos, creo que le suman a estas aspiraciones de Cumbayá como un lugar metropolitano. Porque Cumbayá, cuando la gente se movió en los 80s, 90s a Miravalle, era el base y tú te venías, era campo, era casas para salir y estar rodeado de naturaleza. Eso ya desapareció, ya no existe y ya no es recuperable. Entonces, en este parche que tenemos, que llega hacia el Machángara, y que además es un terreno con una topografía muy accidentada, lo que estábamos buscando es que podamos unir aspiraciones que tienen que ver con esta cercanía. Es decir, que tú vivas y que no solamente tengas, como tiene en Quito, locales de abajo, o tengas oficinas, o tu oficina esté cerca, o que puedas trabajar en casa, sino que también tengan no amenities como usualmente se usa en un proyecto inmobiliario. Por eso hacía la diferenciación entre planificación inmobiliaria y planificación urbana. Lo nuestro, o este proyecto, no es ni urbano, ni es el tradicional inmobiliario. Lo queremos crear una especie de piloto de ciudad, donde va a girar alrededor de las artes, de la gastronomía, de la vida con mascotas, de la vida campestre. Incluso integrar el río a la ciudad. Le hemos dado la espalda al Machángara. Sabemos que está contaminado, pero eso no va a ser para siempre. Pero no puedes dar la espalda al río. Es parte de la configuración de lo que es Quito, como en Cuenca. En Cuenca justo estuvimos recién y o sea, la integración con el río es parte de lo que te hace vivir la ciudad, ¿no? Ellos entendieron esa importancia. Que quieras quedarte, no es un lugar de paso. Quito le ha dado la espalda, lo ha negado, lo ha usado de cloaca. Entonces, este proyecto nosotros aspiramos que sea una especie de buen ejemplo, porque los promotores inmobiliarios, que a veces son nuestros clientes, les falta este entendimiento de que sus productos pueden también ser unos catalizadores de mayor bienestar social. Entonces, y eso lo digo, como ya es clase media y alta, pero estamos tratando de agrupar estas necesidades, estas aspiraciones, en un lugar donde tú puedas escuchar música, puedas trabajar, puedas vivir, puedas consumir, puedas tener gastronomía, y hay actividades de lunes a domingo. Y para eso atacas un montón de grupos etarios. Entonces, es un ecosistema que estamos creando. Esperamos que sea un éxito, está avanzando muy bien y hay una respuesta muy positiva. No es un edificio como los locales de abajo. Claro, no es lo mismo a lo que estamos acostumbrados y que de hecho se ven muchos proyectos fracasar justamente, creo yo, en mucho por esta idea errónea de que lo que busca la gente es simplemente vivir apartado del resto de personas, ¿no? O sea, hay muchos ahora proyectos que se podrían decir all included, ¿no? Que tienes absolutamente todo lo que supuestamente necesitas para vivir, pero que en realidad no te invitan a socializar, no te invitan a justamente encontrar eso, ¿no? Y que es parte del ser humano. Entonces, eso también creo que es parte de lo que tratan de hacer ahí, ¿no? Un lugar público, pero que tenga lugar de vivienda, hecho, además, ¿no? y un poco acotando justamente porque creo que lo que acabas de mencionar es el éxito para nosotros de ese proyecto. Y el éxito viene desde una forma diferente también de ver el uso del suelo. Nosotros vivimos en una sociedad y en Quito funciona así. En Quito tú tienes unas normas de cada uno de los terrenos que te permite una construcción de acuerdo a unos, llamémoslo, coeficientes, ¿ya? A unos porcentajes de ocupación, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en el ARTS, por ejemplo? Es un proyecto que, y eso sí debo recalcarlo, tuvimos mucha apertura por parte de los promotores como para cambiar esta idea de que un mejor proyecto, un proyecto más rentable, es el que le saca mayor cantidad de provecho a ese porcentaje que te permite construir. ¿Qué es lo que hace el 80% de las constructoras? Es tratar de coger ese coeficiente y exprimirle al máximo para tener más metros de venta. Y eso es lo que creo yo tiene que cambiar en la forma en cómo se gestan los proyectos en Quito. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahí es lo que tú dices. O sea, tenemos proyectos que son unas moles gigantescas que, claro, te ofrecen lo que ahora se conoce como amenities, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero esta idea de amenities no es más que una especie de mix de áreas comunales dispersas de uso únicamente para la gente que vive ahí, y sabes que te estás limitando a un grupo muy pequeño. En cambio, lo que hacemos en ARTS, por ejemplo, es un proyecto en donde nosotros tratamos de vaciar lo que más podamos, porque en las ciudades es igual o más importante el manejo del vacío que el manejo del lleno, ¿ya? Porque es justamente donde tú generas estas experiencias y estos puntos de encuentro, ¿ya? Entonces, NARTS es un proyecto, como para ponerte una idea, en donde tú podías construir hasta el 35% del área del terreno,
¿ya? El ARTS no llega al 10%. Esto ¿ya? por un tema de que se quebrada o... No, en general. O sea, el 35% es un coeficiente que se adaptaba a ese terreno y a muchos de los otros terrenos en Cumbayá. Casi todos los terrenos en Cumbayá ahora tienen ese coeficiente del 35%. Pero si tú te pones a analizar lo que es el 35%, es un uso súper extenso del suelo, ¿ya? En este proyecto lo que nosotros hicimos fue utilizar, o sea, casi que no llegamos al 10%. Entonces estamos utilizando la tercera parte de lo que te permitiría construir. Pero ¿qué es lo que ganamos? Planta baja. En planta baja. Hace la Exacto. Y en planta, o sea, y en total tú creo que ahí tenías del 105% y no llegamos al 40%, alguna cosa así. O sea, es un proyecto que... Porque sumando los pisos. Exacto. Hay unas herramientas y un poco porque, claro, si escuchamos esto, que lo que dice Sebastián es correcto, uno puede decir pero que estos promotores están cometiendo un error. No. Exacto. Y ahí viene un poco la experiencia y el asesoramiento de oficinas como las nuestras. Entonces, el modelo ahí es dejar de pensar en el cortoplacismo, sino realmente tener una visión de un proyecto sostenible en términos económicos, además de que es sostenible en términos medioambientales, que es otro campo. Yo creo que eso ya debería venir de cajón con cualquier proyecto, no debería utilizarse como una herramienta de marketing, pero es bastante desafiante convencer al promotor de tomar decisiones tan drásticas como estas, porque la incidencia del valor del suelo sobre la construcción es tremendamente alta. Es lo que pasa en Quito. Si tú compras algo frente a la Carolina, el valor del suelo es tan alto que tú te ves obligado a... Si no uso ese 30%. Correcto. Exacto. Además de que hay herramientas para poder subir más densidad y así licuar, por decirlo, el valor de metro cuadrado de suelo sobre el valor total de la construcción y que eso no impacte en el ticket o en el valor de venta, que puede elevarse mucho. Aquí la estrategia era que hay un mix para el promotor de que venda una parte, pero una muy buena parte, especialmente la curaduría y el funcionamiento de ARTS, sean de propiedad del promotor. Es decir, vía concesión, eso es lo que tienen en el tiempo, es un rédito mucho más prolongado y una creación de valor mucho mayor que cojo, vendo mi departamento y me voy. Ya, claro. ¿Ya? Entonces, tuvimos la suerte de tener un cliente que se dejó llevar por ese camino y está funcionando muy bien porque estamos creando una cultura dentro del proyecto. Y cuando digo una cultura me refiero a un estilo de convivencia, de lugar de estancia, de trabajo y sobre todo de actividades que no dependen de que tengas una sala de bolos o una pista de hielo, sino de real convivencia, que tienen que girar alrededor de actividades para las mamás con sus hijos de la mañana, en la tarde para ejecutivos, en la noche para un after office hasta una cierta hora, que haya espacios verdes para que hagas deporte, muy amplios, y eso no te da normalmente un edificio convencional. Aquí hay un loop para trotar larguísimo hasta el Machángara. Las bahías del Machángara se pueden utilizar incluso para eventos culturales. Va a haber eventos de teatro, ya eso ya está cerrado. Va a haber empresas también que estamos tratando de hacer una curaduría de quiénes van a ser los habitantes de este lugar. Para que haya una cultura que aprecie esas cosas. Entonces, con eso un poco complemento lo que dice Sebas. ¿Cómo le convences a un inmobiliario que tome esa decisión? No es fácil. Porque estamos acostumbrados en el Ecuador a tomar decisiones siempre de coger, vender e irse. Sí. ¿Ya? Muy corto plazo. Este es un gran experimento que esperamos que sea un buen ejemplo para ser luego emulado. Y de hecho, yo creo que solamente para rematar eso y a lo siguiente que iba a ir es que estos proyectos pueden ser exitosos no tanto solamente en el momento, o sea, por la planificación, lo más importante es la gestión. O sea, yo creo que eso para cualquier ciudad, para cualquier negocio, para cualquier proyecto, hay que pensarlo desde ese punto de vista. Lo que mencionaba ahorita, nosotros les convencimos a los dueños lo importante que era saber escoger bien el mix, porque lo que hablamos alguna vez, o sea, por ejemplo, si ese proyecto puedes tú haberlo diseñado como para que tenga todos estos puntos de encuentro y demás, pero si tú en todas las plantas bajas pones concesionarias de auto, lo matas, ¿ya? Claro. Entonces, es muy importante saber qué metes en el proyecto para que ese proyecto tenga vida, porque no basta solamente, lo que te decía, no basta solamente con la planificación. No es un centro comercial. Exacto, no es un centro comercial. Entonces, es el cambiar esa mentalidad y un poco entender que, no digo que las concesionarias estén mal, pero deben estar en otro lado. No lo vas a poner en un proyecto que tu objetivo es más bien que sea un sitio de estancia y donde la gente se quede. Entonces, es entender muy bien ese mix de qué experiencias son las que tú vas a ofrecer para que la gente se venga atraída y para que la gente se quede. Nosotros queremos que Arts, nuestro sueño es que Arts sea un sitio en donde tú vas desde, como decía Esteban, desde la mañana hasta la noche, porque sabes que tú tienes ahí un abanico de oportunidades y posibilidades como para pasar un día en familia. Y ese es un poco el objetivo que tienen también los promotores y en eso nos sentimos Y complementando esto y con eso un poco para cerrar ese concepto, si hablamos de experiencias, creo que eso es una de las señales que podemos ver en Quito, de que el lugar de resguardo, porque las personas buscamos predictibilidad,
buscamos un lugar donde podamos, nuevamente, parar, tomarnos de lado, y se han vuelto los malls. Es decir, el mall reemplazó esa predictibilidad que la ciudad ya no brinda. Claro, el tontódromo que le llamaban a la Foch, a la Plaza Foch en su época, ya en mi época de colegio era el Paseo San Francisco. No es culpa del mall, el mall Claro, tiene su claro. lugar, el tema es que tú tienes un ecosistema controlado, lo que tú decías. Es un lugar que está siendo administrado eficientemente, donde las reglas están extremadamente claras, ¿ya? El que no cumple las reglas se va, siempre hay luz, siempre hay aire acondicionado, se controla la seguridad, puede haber algún incidente en un mall, pero está brindando estos ecosistemas del shopping de vitrina, lo que la ciudad no está brindando. No estoy diciendo que se copie, pero nos das a entender que es un tema precisamente de administración. Exacto. De cómo luego la creación de este ecosistema tiene luego una curaduría, una administración, un propósito también social, para que la ciudad se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si la ciudad tú haces todo como objetos aislados o las obras aisladas, separadas, es lo mismo que nada, porque no son nada más que herramientas para algo inmediato. Entonces, la urgencia es enemiga del bienestar, ¿no? Y justamente, o sea, ahí a lo que vas del mall, yo creo que hay otro tema que igual es súper importante, que es la cantidad de gente. Es decir, en un lugar en el que hay gente, uno se siente seguro, porque justamente hay ojos. Entonces, nosotros justamente dentro de Clapsy lo que tratamos de lograr, esto yo no les había contado antes, pero hay una parte súper importante que es esta sociabilización entre las personas que van a una experiencia. Es decir, yo estoy yendo a la experiencia del teatro hoy, que es un teatro chiquito, son 20 personas, lo que sea, yo puedo saber que 20 personas van a ir e incluso contactarme con ellas. ¿Por qué? Porque entendemos que hay segmentos de gente que van a ir a un mismo tipo de evento. Entonces, si es que yo hago una experiencia con hijos y demás, van a ir padres primerizos. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están viviendo mis mismos problemas, me van a entender mucho mejor y seguramente voy a poder tener tener esta sociabilización mucho más marcada. Y que es lo que logran muchas veces los malls, porque al final lo que tienes es un tema de compra y comida. Pues todo el mundo va a comprar y a comer, ¿no? Cine quizás es ahí. Sí, tal vez cine es como un motor adicional, ¿no? Pero un poco la idea también a partir de esto, de las experiencias y todo, ya desde un punto social, es devolverles a su seguridad ciudadana. Porque sí, hay muchas cosas que tienen que hacerse, pero bueno, tú viviste en Barcelona, yo también, no es la ciudad más segura del mundo para nada, pero en los lugares donde hay gente te sientes seguro hasta las 6 de la mañana, si es que quieres. Es que hay dos cosas, ¿no? Lo que es la seguridad y lo que es la sensación de seguridad. Exacto. Pero van de la mano. Van de la mano, correcto. Pero como tú bien dices, si tú logras generar comunidad, porque tú tienes un grupo etario, tienes unos puntos de convergencia donde todos tienen necesidades similares, esa comunidad te genera esa sensación de seguridad, aunque las métricas de la ciudad no sean las más favorables. Y además de eso es contagioso. Es decir, ya se vuelven zonas donde no son ideales, especialmente para los crímenes violentos, ¿no? Y ahorita vimos eso. El ejemplo de los malls yo creo que es una buena manera de saber qué es lo que sucede cuando existe una planificación que va más allá de solo la obra por sí sola, sino el entendimiento de la administración de la obra. El metro es un excelente ejemplo. ¿Ya? Tú ves el comportamiento en superficie de un quiteño y el comportamiento debajo. ¿Ya? Entonces, un poco yo me voy a ese tema del comportamiento humano. ¿Por qué funciona? Porque lo administra la cultura Metro de Medellín. Aquí hay reglas establecidas, claramente establecidas. El que rompe esa regla, tú ves que el quiteño que va abajo en el metro hace silencio, hace fila, no ensucia. Hasta lee. Sales a la superficie y volvimos nuevamente al lugar sin reglas. Entonces ahí un poco hago yo este análisis que sería más sociológico si quieres. Pero creo que es parte de la planificación, del entendimiento del comportamiento humano dentro de los espacios. Y lo que tú dices, las experiencias. Tú te quedas donde hay predictibilidad, donde puedes por lo menos tener la sensación de que vas a predecir lo que va a pasar. Y eso te da cuando estás haciendo algo que te gusta con un grupo determinado de gente en un entorno más o menos controlado. Es más difícil controlar una ciudad que un mall, eso está claro, ¿ya? Pero sí hay ciertas cosas que hay que entender del comportamiento humano. Y eso lo entendió Antanas Mockus en Bogotá, cuando implementó su política de la ventana rota. Y él cambió el comportamiento, él era un filósofo y matemático.
Entonces atacó la ciudad de una manera muy distinta al planificador. Cuéntanos la Ahí teoría. Sebas te puede contar también muy bien, porque él es el... O sea, a ver, el síndrome de la ventana rota en realidad, o sea, es un término que de hecho viene de un experimento que lo hacen en el 69, un sociólogo que se llamaba Philip Zimbardo, que era este es un concepto criminológico y social, ahí dictas después, este es un concepto criminológico y social que postula que los signos de desorden y vandalismo no reparados envían un mensaje de que a nadie le importa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el síndrome de la ventana rota? Y fue un experimento en donde en un barrio en el Bronx simplemente dejaron un vehículo con una ventana rota. Y como no hubo nadie que lo repare, de pronto el entorno también comenzó a contagiarse, comenzó a haber suciedad, comenzó a haber vandalismo, comenzó a haber otras ventanas rotas. Entonces, es la idea del contagio, es como un virus, ¿ya? La ciudad mal cuidada es un virus que se extiende. Y también pasa a la inversa. Una ciudad bien hecha, bien pensada y donde la gente, que era el punto que quería llegar, la importancia que tiene la comunidad y el cómo la comunidad se vincula a su propio barrio, es lo más importante para que un barrio cambie. La solución no va a venir solamente de la planificación, es muy importante, pero la solución se mantiene porque la planificación puede venir y hacerte un parque hermoso, puede coger y rehabilitarte y cambiarte las calles, ponerte iluminación y todo, pero si la comunidad no se siente parte de ese proceso y no se siente dueña de esos espacios, eso dura poco, ¿ya? Y complementando lo que tú dices, porque luego de que hizo la prueba en el Bronx, el psicólogo lo que hizo es poner el mismo carro en Palo Alto, California. No pasó nada la primera semana. Rompió el vidrio y en una semana pasó lo mismo que en el Bronx. Exacto. Entonces, Antanas Mockus, que fue el alcalde durante 2 términos en Bogotá, él usó esto como un punto de cambiar la cultura del bogotano durante todos esos periodos. Y tenía un escuadrón que lo que hacía, si es que alguien grafiteaba o rompía o vandalizaba algo, al día siguiente estaba siendo reparado. Y paulatinamente la gente comenzó a cuidar el espacio público porque le sentía suyo, porque estaba cuidado. Entonces, nuevamente, siempre conectar con el comportamiento humano. Es una cosa que para mí es muy importante en todos los proyectos que hacemos. Es decir, okay, ¿qué tipo de sensación, qué despierta la decisión arquitectónica y urbanística? Y finalmente luego lo que pasó es que dejó un ecosistema muy bien hecho el Antanas Mockus y entró el otro alcalde que fue... Sergio Fajardo. Peñalosa. 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 Y él, en cambio, implementó los sistemas de Transmilenio, etc. Entonces, yo en un momento hice la comparación del software y el hardware. Antanas Mockus creó el software y el hardware ya es la obra en sí, es decir, la obra pública. El problema es que en el Ecuador tenemos el hardware, pero estamos funcionando con un software de hace 8 generaciones atrás. Claro. Entonces, eso para complementar un poco lo que acaba de explicar de la ventana rota a Sebastián y cómo el manejo de las ciudades, sí, es técnico, pero es multidisciplinario. Y que ya iba, bueno, justo hablamos de Cuenca, ¿no? Y hablabas del adueñarse de tu ciudad, del adueñarse de esto. Eso es algo que sorprende, sobre todo a uno que es quiteño y demás, porque uno siente que ama su ciudad y demás, pero siempre hay gente que no, estamos claros. Y en Cuenca todo el mundo es adueñado, todo el mundo está ahí, todo el mundo, si es que ve una basura en la calle, la recoge, si es que alguien está haciendo algo malo, llama la atención, y eso es parte de esto, entiendo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que el adueñarte tú y el tomar las decisiones para que la gente cuide tu ciudad, cuide su espacio, cuide sus experiencias, que justamente en el metro se siente, ¿no? O sea, en el metro justamente se siente esto, te vuelve una ciudad digna, ¿no? Y una ciudad en la que la gente quiera vivir, ¿no? Porque aquí todo lo que le pasa es que la gente se quiere ir al valle, que la gente quiere, o sea, van justamente dejando de lado Quito, no porque sea feo ni nada por el estilo, sino porque sabes que la gente se está yendo al valle. Entonces yo también me voy a ir siguiéndoles. Y es un poco lo que yo tengo de percepción. Ahora ya hay una nueva mentalidad de nueva gente que está tratando de volver a la ciudad, porque justamente las experiencias van atrayendo. Es decir, bueno, tú mismo, ¿no? Hace poco te cambiaste y demás, y tiene que ver con eso, con que quiero vivir cerca de donde está mi cultura, quiero vivir cerca de donde están pasando las cosas, pero si es que no estuvieran pasando, seguramente no tienes razones para volver. Y eso también es lo que queremos nosotros lograr. Que la gente se adueñe de esto, que la gente empiece a hacer experiencias. O sea, que yo como una persona que sabe, que conoce Quito, que tiene este local, que hace velas, lo que sea, pueda empezar a hacer experiencias para que la gente que es como yo, que también disfruta de estas cosas, se vaya acercando a mí y por lo tanto vaya también un poco volviendo a querer vivir cerca de este tipo de lugares.
y ahí también es un lugar en el que queremos por mucho estar enfocados, ¿no? Estar enfocados en lograr esto. Y yo creo simplemente para rematar eso, lo que te decía hace un rato también se aplica al tema de experiencias. Esta idea de generar comunidad, comunidad a veces lo vemos como el tema de la gente que vive ahí. O sea, la comunidad es completa. Yo creo que los sitios ahorita en Quito que tú estás mencionando, y pasa mucho, o sea, esa sensación de que hay mucha gente que se quiere ir al valle, yo creo que ahora con las nuevas generaciones más bien es un poco al inverso. Es gente que se está dando cuenta que en Quito están pasando cosas muy interesantes y quieres volver a Quito. El tema es que no hay dónde, ¿ya? O sea, no hay proyectos o no hay una inversión tanto del público como del privado en proyectos atractivos de vivienda en estas nuevas zonas, que ya de a poco se van viendo. Pero a lo que iba es que, ¿qué es lo que también está generando ese atractivo? Es que estos negocios están funcionando como una comunidad. O sea, justamente barrios como La Tola, en el caso del centro histórico, o por ejemplo el sector de las casas, son barrios que se han fortalecido y que están siendo muy visitados porque se ha formado una comunidad alrededor de los propios negocios. Entonces, si tú vas a las casas, se ha formado una comunidad de restauranteros muy interesante que trabajan y se apoyan en conjunto. Y yo creo que eso es lo más importante. O sea, porque el tratar aquí, hay que entender que la ciudad no solo se jala, o sea, no solo puede salir si uno jala solo. O sea, tiene que salir con la ayuda de todos, ¿ya? Y en ese caso, en el caso de las comunidades, tienen que formarse y deberían formarse este tipo de grupos para meter fuerza y para darle mucho más valor a los barrios, ¿no? Claro, es una especie como de generación de temáticas también. Ciudades como Tokio, que es una ciudad que tiene 37 millones de habitantes, pero en realidad no es una ciudad, son 23 ciudades. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Tú cuando te mueves de un distrito a otro, cada uno tiene su propia identidad. Estás haciendo el ejemplo de las casas. Estás haciendo el ejemplo de la Floresta o de la Tola. Ok. Esos son núcleos que ya agrupan a cierta demografía que tiene intereses en común o tiene una búsqueda de un estilo de vida en común. Así como los que van con Mayat buscan ese mismo estilo. El estilo suburbano, el estilo del club de campo, el estilo de los colegios, que eso es clave, eso es otro tema para hablar, pero no es el momento. Pero hablando un poco de las experiencias, y hablábamos de Cuenca. Por supuesto, no podemos comparar Cuenca en términos de ciudad intermedia con Quito, pero Cuenca se ha tenido algunas cosas que le han ayudado a hacer. Primero, cómo son culturalmente. El cuencano es distinto al quiteño, pero más de eso, yo creo que la presencia de una buena continuidad de planificación desde sus alcaldes, teniendo siempre el marco técnico por detrás, porque han tenido alcaldes urbanistas. Entonces, se ha creado un plan que se sostiene. Otra cosa que se volvió atractivo para la inversión, muchos expatriados o gente de la tercera edad encuentran en Cuenca un lugar para vivir. Claro. Eso luego puede tener otro tipo de implicaciones, otro tipo de Sí, bueno, de hecho ya nos problemas. contaban de algunas, ¿no? ¿Ya? Pero lo que te quiero decir, pero hay un plan. Ahorita Quito carece de un plan de ciudad. ¿Ya? Entonces, primer problema. Y segundo, problemas, todo se lo ve como es una ciudad tan difícil de domesticar por su tamaño, por su complejidad. Y además tiene el opuesto de migrantes. Los inmigrantes que vienen a Quito son de otras provincias o de otros países que están, por decir, buscando oportunidades nuevas en Quito. No es gente que dice, aquí es un lugar que yo puedo jubilar, y entonces ahí lo que tienes es una comunidad un poquito más... Aquí hay una comunidad que está muy, muy rota. Entonces el desarrollo de los espacios públicos tiene que pensar en ese comportamiento. Ese cambio demográfico es muy importante. Y la toma de decisiones que están tomando, desde mi punto de vista, no crean ese ecosistema. Lo que yo hablaba de predictibilidad. ¿Ya? Tú decías, sí, me puedo ir a una zona que está llena de restaurantes, pero no es solo eso. Sabes que es un lugar donde no te puede pasar algo, ¿no es cierto? Es una pena que haya pasado lo que pasó la semana pasada en la República de El Salvador, en el Ciril, porque ese es un lugar que tenía mucha predictibilidad. Pero una sola decisión, y no estoy diciendo que sea culpa solo de esto, pero un ejemplo, el cerramiento del colegio de Benalcázar. Exacto. Yeah. Ahí te tenías ojos, y lo cerraron completamente. Por su seguridad interna. Eso es lo que dice. Son decisiones aisladas, ¿ya? Sí, a ver, te pongo un ejemplo. Estoy diciendo que esa es la causa del evento que sucedió. Hay muchas aristas de esto. Pero es un ejemplo de decisiones que se toman aisladamente del tejido urbano. Las decisiones tienen que hacérselas técnicamente. El problema es que al político todo lo técnico le incomoda. Entonces es muy difícil. Es muy difícil que haya la voz de los que sí conocen. En otros países, en Cuenca nos está dando 3 vueltas en eso. Porque las decisiones de ciudad las toman los técnicos. Y el alcalde sabe escuchar a los técnicos y no solamente al ciclo electoral. Y eso yo creo que es un problema, ya que se pasa un poco a lo político. Pero tiene que ver con algo que no pasa en el metro porque hay predictibilidad.
Ya, claro, sé lo que va a pasar. Sabes lo que va a pasar. No pasa en el mall porque sabes lo que va a pasar. Y en la calle no tienes idea. Puede pasar cualquier cosa. ¿Ya? Sí, y el miedo hace que la gente no salga, y ese miedo de que la gente no salga genera más inseguridad y se vuelve un ciclo Exacto. Por súper más de que haya fuerte locales, ¿ves? Sí, exacto. Hay las actividades, pero pierdes del factor de la comunidad se rompe cuando no hay predictibilidad. Sí, y hablábamos Y eso también es de que administrativo. el quiteño también es muy cómodo, ¿no? Entonces, como tenemos este clima privilegiado y demás, mañana llueve, ya no salgo. O sea, es así un poco como funciona. En otros países que tienen unos inviernos terribles, y es que en verano no aprovechas para salir cualquier día, no importa que haga 45 grados, no vuelves a salir. Claro. Entonces, es un poco también ahí lanzarle esta culpa también al ciudadano. O sea, el ciudadano tiene que aprender a Somos vivir parte y del querer su problema. ciudad. Sin duda. No creo que tenga que ver solamente por el clima, porque creo que es parte de nuestra Sí. idiosincrasia. Porque Guayaquil, por ejemplo, que ahorita lastimosamente no, porque Guayaquil tiene un problema de seguridad muchísimo más agudo que el de Quito, pero las noches de Guayaquil eran tremendamente movidas. El clima, ¿no es cierto? Quito no tiene, cada ciudad, no es lo mismo Bogotá que Medellín, ¿no es cierto? El comportamiento va a ser distinto. Pero ahí viene el trabajo mancomunado entre sociedad civil, las autoridades, el tratar de crear estos espacios donde hay una planificación centrada en la parte humanista, en ver cómo nos comportamos como seres humanos. Por eso la historia de las ventanas rotas, las ventanas Mocus, son ejemplos que ya se han probado. Medellín no salió del hueco en el que estaba, porque podríamos decir que Medellín era el equivalente a, no sé, a Durán, Sí. ¿no es cierto? En términos de inseguridad, hoy en Ecuador, o sea, la peor ciudad de Ecuador, pero en toda una ciudad, ¿no es cierto? Y ahora es un ejemplo de ciudad. Incluso turístico, ¿no? Medellín. Completo. Entonces es reversible. Sí, y por ejemplo ahí entrando un poco, que me parece importante hablar del caso Medellín también, es lo que hablábamos antes del tema de planificación, ¿ya? Medellín es un ejemplo de planificación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos entendieron que una ciudad no puede planificarse en un ciclo político, ¿ya? Los alcaldes aquí duran 4 años. Es imposible que una ciudad pueda tener un cambio visible en 4 años. Y lastimosamente, por como funcionamos los quiteños, que nos vamos de un lado para otro, ¿ya? Y no hay una continuidad de trabajo, entonces esos planes se están rompiendo cada 4 años. ¿Qué es lo que hizo Medellín? Medellín cambió su mentalidad, generó una institución que es la EDU, que es la Empresa de Desarrollo Urbano, que es una empresa independiente al municipio. Es una empresa público-privada que su única función es planificar la ciudad a 40, 50 años. ¿Y cómo funciona el modelo de ellos? O sea, la EDU está ya tan bien establecida como que ellos son los que conocen, porque son los técnicos, es la gente que sabe, es la gente que estudia, la gente que ha hecho todos los análisis, que ellos visualizan este plan y entregan, o sea, es a la inversa, ellos al alcalde que entre a Medellín entregan cuál es el plan o cuáles son los objetivos que debe cumplir el alcalde en su mandato. Porque al final el alcalde debería ser eso, un gestor. Administrador. Es un administrador. El alcalde debería dedicarse a conseguir los fondos para cumplir con esos objetivos de ciudad. Pero si nosotros seguimos pensando en una ciudad a corto plazo, una ciudad que cada 4 años cambie su rumbo, entonces no hay un futuro, como decía Esteban, no hay un horizonte de ciudad. Tenemos que cambiar esa mentalidad y pensar que Quito y cualquier ciudad debe ser planificada de aquí a 40 años, porque es la única manera en que las cosas puedan ser consecuentes y podamos ver un progreso en el mediano y largo plazo. Y puede haber planos para 15, para 20, de hecho los hay. Pero nuevamente es que puedan no estar supeditados a los vaivenes políticos. Claro, es decir, que no se pueda cambiar. No se puedan cambiar. En términos de institucionalización, de cómo funciona lo institucional en el Ecuador, estamos realmente mal parados para que eso suceda. Entonces, nuevamente volvemos al cambio del software, que tuvo la suerte Bogotá de tener 2 términos de un solo alcalde, que es este que hizo lo que llamamos el software, y luego 2 términos del alcalde que hizo el hardware. Entonces, estamos hablando de 16 años para que tenga ese vuelco de comportamiento. Tú te vas a la T de Bogotá, Bogotá no es una ciudad de 13 millones de habitantes. O sea, ni siquiera es comparable con Quito. Quito es más manejable. Y no estoy diciendo que sea la panacea de la seguridad en todo lado, pero tú sí puedes tener lo que fue la Foch, lo tienes en la T multiplicado por 20. Y la gente puede salir a cualquier hora del día en un clima muy parecido al de Quito. Sí. ¿Ya? Porque Bogotá no puede ser más parecido a Quito, incluso el comportamiento de su gente. No es cierto, es verdad. Entonces, y ahí está la prueba. Es decir, hubo primero un cambio de, a ver, ¿cómo le cambiamos del chivo a la gente? ¿Ya? Por eso me encanta hacer el ejemplo y ver, cuando voy al metro yo disfruto. Pero digo, mira, finalmente aquí estoy viendo el quiteño verdadero, o el que podemos ser. Claro. El otro que cruz es chistoso, es casi mágico. Bajas unas gradas
y cambió el comportamiento. Hasta la gente se pone a la derecha, ya es impresionante. ¿Ya? ¿Qué te dice eso de un poco de cómo funcionamos? Porque finalmente somos seres gregarios que imitamos el comportamiento del otro. Así de simple. Y eso lo entendía Mockus. Decía, ok, lo que tenemos que hacer es una cultura. Y por eso lo que hacen en el metro es bueno, se llama cultura metro. Completamente. Es un tema administrativo, nada más. Y no es necesariamente el municipio el que tiene que encargarse de eso. Se hacen alianzas, como están hechas, con la cultura metro de Medellín y la empresa que administra, y tú ves que los resultados se dan, no por arte de magia. ¿Ya? Claro, no, y es un proceso, ¿no? Y toma procesos y todo lo que quieras, pero parece un proceso bastante rápido en el caso del metro. Sí. Y que tiene también mucho que ver con la dignidad, creo yo. El metro es un transporte digno. Sí. En el momento en el que tengas un transporte arriba digno, con las mismas características que el metro, seguramente la gente se siente mejor, se siente igual o se comporta igual. Y así mismo con los espacios. En el momento en el que tengas un espacio digno en el que la gente pueda estar y tengas totalmente establecido cuál es la cultura, ¿no? Tú decías que sea o sea, deberes y derechos también, exacto. ¿no? Porque también uno puede pensar que todo está en manos de que el municipio te la solucione, o que no, el ciudadano tiene que saber que en el momento que hay reglas, ¿no? Hay deberes que tienes que cumplir. Yo creo que eso se ha perdido mucho. El ciudadano siempre está esperando que el gobierno le supla su comportamiento. Sí. Y el comportamiento en la ciudad no es el correcto. Por eso es tan fascinante lo que pasa abajo. ¿Ya? Entonces te dejo un poco con eso, porque el tema de experiencias para mí creo que sí es cambiable si se entiende el comportamiento colectivo. Bueno, y ya para ir acabando, muchas gracias Esteban y Sebas. Solo quiero acabar con esto último, que es tiene que ver con lo que veníamos hablando de las alianzas. Es decir, nosotros trabajamos mucho en que la gente salga y haga sus experiencias y demás, que sean formales también, que la formalidad es una de las partes súper importantes dentro de las experiencias y demás, lo que tú decías, ¿no? ¿Por qué la gente dice que es sostenible un edificio si eso no debería ser parte del marketing? Es lo mismo. ¿Por qué la gente dice yo afilio a mis trabajadores? Eso tiene que ser parte de una empresa, ¿no? Son reglas puestas y es un poco lo que nosotros también buscamos, de experiencias que sean formales, experiencias que la gente nos pueda comprobar que están haciéndolos como se tienen que hacer, ¿ya? Desde los permisos, desde todo esto. Y todo va de acuerdo a una alianza con la parte pública, con la parte privada, quienes me ayudan a gestionar las experiencias y demás, y también con el ciudadano. Entonces quiero hablar un poco, ya hablamos mucho de la vinculación entre estos tres entes, pero que ustedes nos digan qué esperarían que pase a futuro. ¿Qué esperarían que pase con estos tres, la parte pública, la parte privada y el ciudadano, para que la ciudad vuelva a ser esa ciudad, bueno, no sé si vuelva a ser, sino que sea una ciudad icónica. Puede ser distinta también, pero ¿no? mejor. Mejor, exacto. Y voy a dar un poco un marco para que Sebastián también pueda complementar. Creo que lo de que está pasando en la Mariscal es un buen ejemplo. Nosotros como personas independientes hemos tratado precisamente de generar ese triángulo. Es decir, que podamos confluir en crear las motivaciones correctas a cada jugador. Que no cada jugador jale para sus intereses de particulares, que estoy diciendo. El jugador es el gobierno, ¿no es cierto?, el municipio. Que sepa que el bienestar de un barrio tiene un capital político. Debido a que así funcionan los ciclos de 4 años. ¿Ya? No podemos negar la realidad. Esa es la realidad. A menos que mañana podamos tener una continuidad con un buen equipo de gobernanza. Tienes a la empresa privada que si no tiene los incentivos correctos, es decir, facilidades tributarias, reducir el aparato de tramitología, en temas de restaurantes y en todos los ámbitos es un laberinto sin salida, donde la regla 5 le contradice a la 3 a la 1, y el papel 8 es distinto al 2. Entonces, como dicen los gringos, cut the red tape, es eliminar los procesos a la menor. Si es que la parte administrativa, es decir, el municipio, logra crear ese ecosistema, empresa privada por sí sola, ven con tener un ecosistema que dice, ok, aquí amerita invertir. ¿Por qué no va a invertir a corto plazo? Y el tercero es la comunidad, que va de la mano, yo creo, de los técnicos. Nosotros en la Mariscal hemos tratado de hacer eso. Es decir, ok, nosotros como oficina no estamos tomando decisiones sobre el urbano, estamos involucrando a los habitantes del sector, tenemos reuniones periódicas con ellos, ¿ya? Que ellos además son los que conocen al vecino, a la vecina, saben lo que funciona hace años y lo que no. Yo no conozco porque no vivo en ese barrio. Y tenemos además la infusión de técnicos urbanistas que vienen de las áreas estrictamente del estudio de la ciudad. Entonces, a ellos les interesa que la ciudad mejore, al municipio le interesa que la ciudad mejore porque tiene un rédito político, lastimosamente. Muchas veces funcionan casi solo por eso. No estoy diciendo, es una generalización, pero es lo que hemos vivido últimamente.
Y al empresario privado lo que quieres es darle el entorno correcto para sentir predictibilidad, que se invierta nuevamente. No diga en un año me cambiaron las reglas de juego y se fue toda mi inversión. Pero es que el Ecuador no tiene inversión nueva. Entonces, ese sería para mí el tema, es como ciudadanos hacer desde nuestro lado todo lo que podamos para poder encontrar como camino de incentivos a esos tres jugadores. Pero es que ahorita cada uno jala para su lado. Entonces, ahí donde como ciudadanos creo que es nuestra obligación, como profesionales, en cualquier ámbito que estemos, tratar de crear esos puentes. Y yo a eso nada más agregaría, porque yo le introduciría un actor adicional, que para mí es la academia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la academia, estamos hablando que tenemos justamente la parte de gobernanza, la parte de comunidad, la parte técnica. En la academia tenemos un capital o una herramienta tan potente que para mí la estamos subutilizando, ¿ya? De hecho, en el proyecto de la Mariscal, el otro actor es justamente la academia. O sea, estamos vinculando a las universidades porque además son un actor central, porque son de alguna manera el Hay perímetro nueve del universidades barrio, alrededor de la ¿ya? Mariscal, ¿no? Son 9 universidades las que están alrededor de la Mariscal. Entonces, esa es primero, ahí tienes una gran cantidad de gente que en el propio proceso del aprendizaje puede generar la mayor cantidad de ideas. Entonces, exactamente. Entonces, lo que siempre he dicho, y en ciudades, justamente tú que mencionabas, por ejemplo, Barcelona, la planificación urbana, el 50% de la planificación urbana viene de parte de la academia. Tú ahí, la importancia de que tus profesores sean investigadores y de que tus alumnos en el proceso educativo propongan planes para justamente la ciudad y sean un apoyo, porque nuevamente lo que hablamos del tema de planificación, no podemos pretender que un municipio que es tan limitado, que es tan pequeño, que tiene tan pocos trabajadores como para planificar y ejecutar una ciudad, tenemos que ayudarles. ¿Y dónde está la mayor cantidad de mano de obra, llamémoslo así? En las universidades. Tienes a gente que está ansiosa justamente por demostrar qué tan buenos son sus ideas, innovadores, que tienen otro tipo de pensamiento. Involúcrales, hazles parte de esos procesos y apóyate en ellos para justamente tú de alguna manera poder soltar muchas de las obligaciones que tienes ahorita como municipio. Entonces yo creo que ahí es una parte fundamental para que se unan, digamos, todos los actores y se puedan generar también procesos que involucren a todos y que puedan, o sea, inclusive que la ciudad pueda ser planificada también desde la propia gente. De hecho, el otro día veía que, por ejemplo, en Santiago de Chile, ellos tienen un programa en donde tú, como arquitecto, ya sea estudiante, profesional, lo que sea, tú puedes ir al municipio a presentar un plan. Yo que sé, me doy cuenta que aquí al lado es un terreno que tiene una oportunidad a lo bestia para hacer un parque. Yo voy y presento sin que saquen a concurso, sin que haya o sea, no necesito que me pidan para yo presentar. Y si es algo que se ve factible, tú obtienes un premio. No necesariamente es que tú tienes el proyecto, porque eso se lanza a una consultoría, pero por lo menos tienes una rentabilidad. Entonces, esa también puede ser una oportunidad para que la gente también se vincule y sea parte, digamos, de los procesos de planificación de la ciudad. Entonces, creo que es importante unir un poco todas esas estrategias. De hecho, justo ahorita que mencionaste eso, me olvidé de un punto que era súper importante. El municipio, como en el municipio de Quito y demás, tiene, digamos, en el centro histórico más de 400 locales sin utilizar, en los que nadie está haciendo una gestión porque no es su trabajo hacer gestión de venta de inmuebles ni de alquiler ni nada por el estilo, pero que son lugares espectaculares, lugares que son incluso o sea, de España y demás, o sea, son lugares coloniales, exactamente, y esto no se están alquilando claramente. Eso genera a la ciudad una pérdida, obviamente no es tangible, pero es una pérdida al final. Y además la ventana rota. Y exactamente. Generas esta idea de lo que tú decías, ¿no? Hoy decías hoy, ¿no? Me fui el otro día al Bolívar, salí del Bolívar y estaba cerrada tu pizza. Y yo te digo, no puede estar cerrada. Tal vez no está, espero que no haya estado cerrada. Capaz estaban cerrando todos al lado, yo sentí que estaban cerrando. Exactamente. Claro. Entonces dije, está de ir saliendo del centro porque ya se siente el ambiente un poquito... Ya se está acabando, ya se está acabando. Se está acabando. Y es una pena que una ciudad a las 5 se acabe. Sí. Eso es una cosa que para mí es imperdonable. Imperdonable, no importa, no tiene que ver con el clima, no tiene que ver con nada, es porque la gente no tiene esta sensación de que puede predecir qué le puede pasar. Y eso es una gestión, ahí sí viene el tema administrativo central. Completamente. Central de gobierno en unas competencias y municipal en otros. Porque también esa es otra cosa, ¿no? Se pelea el uno, se pelea el otro, entonces al final los que terminamos viendo cómo solucionamos son las acciones de barrios. Sí, totalmente. No, mil gracias, Esteban, por tu tiempo, mil gracias, Sebas, también. Seguro. Y nada, pues ahí estaremos hablando Gracias, justamente para cuando
todo esto vaya pasando, que vaya Ojalá. hacia allá la ciudad seguro, que sigamos teniendo cada vez más actividades, más experiencias, más cosas que hacer, que la ciudad no se Va a muera a pasar. las 5 Va a pasar. y que obviamente nosotros como ciudadanos podamos seguir amando esta ciudad y disfrutándola, que es lo más importante. Amén. Gracias a ti, Juan Diego. Bien, Gracias. gracias, Juan Diego.